Hay algo en una mujer que conoce su valor que perturba profundamente a los demás, no porque haga daño, sino porque su sola presencia despierta lo que otros han intentado mantener dormido. ¿Has notado cómo, cuando comienzas a crecer, ciertas personas se alejan, se vuelven frías, o incluso intentan minimizar tus logros? No es tu imaginación, es el reflejo de algo mucho más antiguo y profundo, la incomodidad que provoca tu fuerza. Desde el momento en que una mujer deja de disculparse por ser quien es, el mundo empieza a temblar un poco. Tu evolución se convierte en un espejo, y no cualquier espejo, sino uno que muestra a los demás aquello que no quieren ver en sí mismos. Tu independencia revela su dependencia, tu claridad desnuda su confusión, tu autenticidad deja al descubierto sus máscaras. Eso no te convierte en enemiga, aunque a veces te hagan sentir como si lo fueras. Te convierte en recordatorio, y los recordatorios duelen, sobre todo cuando muestran lo que hemos negado durante tanto tiempo. Carl Jung decía que solemos rechazar en los demás lo que no hemos desarrollado dentro de nosotros. Tu fuerza, entonces, no ofende por exceso, sino por contraste. Tu brillo no molesta porque ilumine, sino porque evidencia las sombras ajenas. Tu voz no incomoda porque grite, sino porque resuena donde antes hubo silencio. Hay un fenómeno invisible que acompaña a toda mujer que despierta. Cuando te vuelves consciente de tu poder, también te vuelves un espejo incómodo, no solo para los hombres, sino también para otras mujeres, familiares, amigos, incluso para aquellos que alguna vez dijeron amarte. No se trata de maldad, sino de una resistencia ancestral. Por siglos, la fuerza femenina fue vista como amenaza, y en lo profundo del inconsciente colectivo aún resuenan los ecos de esa creencia. Por eso, cuando te atreves a ser completa, fuerte y sensible, firme y amorosa, racional y emocional, despiertas memorias dormidas en los demás. Tu abuela, tu bisabuela, y todas las mujeres que no pudieron hablar a tiempo susurran a través de ti. Tu libertad reaviva los sueños que ellas tuvieron que abandonar. Tu poder no nació de la nada, es herencia, es linaje, es reparación. Y sin embargo, esa herencia pesa, porque cada paso que das hacia tu autenticidad rompe un contrato silencioso con el entorno. Ese acuerdo que decía: sé buena, no brilles demasiado. Sé fuerte, pero no más que los demás. Sé libre, pero que nadie lo note demasiado. Cuando rompes esos acuerdos, el inconsciente colectivo reacciona, y esa reacción se manifiesta como juicios, críticas veladas, silencios fríos, miradas que pesan. No estás sola. Cada mujer que decide ocupar su espacio enfrenta esa misma resistencia. Y aunque a veces la duda te susurre que sería más fácil volver a encogerte, hay algo dentro de ti, algo antiguo, sabio y feroz, que se niega a hacerlo. Esa voz interna no busca aprobación, busca verdad. Por eso, cuando alguien se incomoda con tu luz, recuerda, no están viendo realmente quién eres, están viendo lo que en ellos aún duerme. Tu fuerza despierta su sombra, tu libertad cuestiona sus cadenas, tu serenidad amenaza su caos, y sin embargo, en medio de esa incomodidad, también siembras posibilidad, porque una mujer que se acepta a sí misma no solo se libera a ella, libera a todas las que la observan. No toda herida sangra, y no toda sombra se presenta con malas intenciones. A veces, la envidia se disfraza de cariño, el juicio se esconde detrás de una sonrisa, y el deseo de verte caer se camufla bajo palabras de apoyo. ¿Has sentido esa extraña sensación después de compartir algo que te hace feliz? Un ascenso, un logro, una simple alegría cotidiana. El silencio posterior es demasiado largo. La sonrisa del otro se ve forzada, o el tema cambia antes de que termines de hablar. Tu cuerpo lo percibe antes que tu mente. Hay una vibración sutil, casi imperceptible, que roza tu energía como un viento frío. Ese es el primer signo. Tu intuición no se equivoca. Esa incomodidad no es paranoia, es sabiduría ancestral, hablándote desde adentro. Las mujeres la han sentido por generaciones, esa alarma interior que se activa cuando la energía del entorno deja de ser segura. Cuando te elevas, algunas personas, sin darse cuenta, sienten que deben bajarte para equilibrar la balanza. No soportan el espejo que tu crecimiento les muestra, así que lo disfrazan de preocupación. ¿No crees que estás exagerando? Te estás volviendo muy distinta. Antes eras más sencilla, palabras pequeñas, pero con filo invisible. Cada una busca pinchar un poco de tu confianza, extraer una gota de duda, un milímetro menos de brillo. No lo hacen porque te odien, lo hacen porque tu libertad les recuerda la suya perdida. Tu avance despierta en ellos la pregunta que temen responder: ¿qué hice yo con mis propios sueños? Y frente a esa incomodidad, proyectan su sombra sobre ti. Carl Jung lo explicó con precisión.
Proyectamos en los demás aquello que no aceptamos dentro de nosotros. Así, cuando alguien critica tu determinación, tal vez está luchando con su propia indecisión. Cuando alguien te llama egoísta por poner límites, tal vez está enfrentando su incapacidad de decir no. Y cuando alguien se aleja de tu luz, tal vez no es porque brilles demasiado, sino porque ellos aún no han aprendido a encender la suya. La envidia más peligrosa no es la que se grita, sino la que se disfraza de afecto. Aparece en gestos mínimos, en esa amiga que celebra tus triunfos con palabras pero no con alma, en el familiar que te felicita y luego te resta mérito, en el compañero que sonríe mientras planea cómo minimizar tu voz. A veces incluso se oculta tras la forma del amor, una pareja que se siente amenazada por tu crecimiento, que te pide que bajes el ritmo, que justifica sus celos como protección. Pero el amor que intenta limitarte no es amor, es miedo vestido de cuidado. Aprende a leer el lenguaje energético. Observa cómo te sientes después de cada encuentro. Si una conversación te deja vacía, si una mirada apaga tu entusiasmo, si sientes que tienes que disminuirte para mantener la paz, entonces estás frente a un drenaje. No necesariamente malicioso, pero sí desgastante. Hay personas que se alimentan de tu fortaleza, no de forma consciente, sino porque tu energía les recuerda lo que han perdido. Te buscan cuando están rotos, te llaman cuando necesitan consejo, te hacen sentir indispensable, pero desaparecen cuando tú necesitas apoyo. Te dejan exhausta y confundida, como si hubieras dado demasiado sin entender en qué momento te vaciaste. Esos vínculos no son amorosos, son simbióticos, y la mujer consciente debe aprender a distinguir entre nutrir y sostener. Nutrir implica compartir desde la abundancia. Sostener implica sacrificarte para que otros no se derrumben. Ambas cosas pueden parecer amor, pero solo una de ellas te fortalece. Recuerda, no todo el que te abraza te cuida, y no todo el que te admira desea verte libre. A veces, las cadenas más sutiles se esconden tras las palabras más dulces. El primer paso para proteger tu energía no es huir del mundo, sino aprender a ver sin miedo, ver las sombras con claridad, reconocer los rostros que no soportan tu luz y, sobre todo, recordar que su incomodidad no es tu responsabilidad. Proteger tu energía no significa cerrarte al mundo, significa elegir conscientemente a quién permites entrar en él. Durante mucho tiempo te enseñaron que amar era dar sin medida, que la compasión significaba tolerar todo, y que la bondad se probaba en tu capacidad de aguantar. Pero no hay luz que resista si se ofrece hasta extinguirse. Y tú no viniste al mundo para apagarte en nombre de la comprensión. El alma femenina tiene una naturaleza generosa. Es un río que fluye, nutre, sostiene y da vida. Pero incluso el río necesita cauces, porque si se desborda, pierde su fuerza y arrasa con todo a su paso. Así son los límites, no son muros, son cauces que preservan tu flujo vital. Cada vez que permites que alguien drene tu energía sin ofrecer reciprocidad, le enseñas que tu luz es un recurso inagotable, y no lo es, tu energía es sagrada. Carl Jung decía que lo que aceptas, enseñas. Cada vez que aceptas la falta de respeto, la crítica disimulada o la manipulación disfrazada, enseñas al otro cómo tratarte. Y lo más delicado, enseñas a tu propia mente que mereces ese trato. El arte de protegerte empieza por algo silencioso, la observación. Observa quién se alegra sinceramente por ti, quién te escucha sin convertir tu historia en la suya, quién te acompaña sin competir. Estas almas son espejos limpios, reflejan tu crecimiento sin deformarlo. Pero también observa lo contrario, quién te hace sentir culpable por tus decisiones, quién te exige más de lo que ofrece, quién te busca solo cuando necesita, quién celebra tu calma solo cuando le conviene tu silencio. Estos son los vínculos que requieren distancia amorosa, no venganza, no frialdad, sino una separación consciente. El amor no siempre se demuestra quedándose, a veces se honra apartándose. Aprende a dosificarte. No todo el mundo merece tener acceso a tu vulnerabilidad. Hay personas que solo pueden recibirte en la superficie, y eso está bien. No todas las conexiones están destinadas a ser profundas. Tu error nunca fue amar, fue entregar profundidad a quien solo podía sostener superficie. Protegerte no significa volverte fría, significa recordar que tu calor tiene valor. El fuego no pide permiso para arder, pero tampoco se entrega a quien no sabe cuidar de su llama. Hay una sabiduría antigua que dice, habla de tus sueños solo con quienes no tiemblen ante ellos. Compartir tu visión con quien no puede comprenderla es como plantar una semilla en tierra árida. No germinará, y terminarás dudando del poder de la semilla, cuando en realidad
Lo que faltaba era el suelo correcto. Tu energía florece en presencia de almas que celebran tu autenticidad, no en entornos donde tienes que explicar o justificar quién eres. Por eso, no temas perder personas. Teme perder tu paz intentando conservarlas. Hay vínculos que se marchan porque su tiempo expiró, y resistirse a eso solo te retiene en la versión de ti que ya no existe. Cada vez que eliges silencio en lugar de explicación, cada vez que eliges distancia en lugar de conflicto, cada vez que eliges tu calma en lugar de la aceptación ajena, estás diciendo, mi energía es sagrada, y el universo escucha. Proteger tu energía es también proteger tu propósito, porque cuando estás agotada por dar a quien no sabe recibir, pierdes claridad, inspiración, dirección. Pero cuando comienzas a honrarte, el alma se expande, la intuición se agudiza y la vida empieza a rodearte solo de quienes vibran con tu misma verdad. Tu tarea no es convencer a nadie de tu valor. Tu tarea es recordártelo cada día y actuar en consecuencia, no desde el orgullo, sino desde la serenidad. La mujer que conoce su poder no grita, su energía habla por ella. Llega un momento en el camino en el que miras alrededor y te das cuenta de que ya no encajas donde antes te sentías cómoda. Las conversaciones se vuelven superficiales, las risas forzadas y los espacios que solían parecer hogar ahora se sienten pequeños. Esa sensación, aunque duela, no es pérdida, es expansión. La soledad no aparece para castigarte, aparece para recordarte quién eres cuando nadie te distrae de ti misma. Es el silencio donde tu alma vuelve a hablar, donde escuchas los susurros que el ruido externo había ahogado. Y en ese espacio vacío comienzas a recordar tu propia voz. Durante siglos se nos enseñó a temer la soledad, como si estar sola fuera una señal de fracaso, como si nuestra valía dependiera de ser elegidas, acompañadas, necesitadas. Pero lo que nadie nos dijo es que la soledad consciente es el útero de la transformación. Ahí se gesta la nueva versión de ti. Ahí se limpia la mirada, se reordena la energía, se sana lo que antes parecía imposible. Cuando dejas de buscar validación en los demás, tu energía cambia de dirección. Ya no sale de ti para convencer al mundo de tu valor. Empieza a girar hacia adentro, nutriendo las raíces de tu propia confianza. Ese proceso puede sentirse frío al inicio, como si hubieras perdido algo esencial. Pero pronto comprendes que lo que estás perdiendo no es compañía, sino dependencia. Hay una soledad que destruye y otra que construye. La primera nace del abandono, la segunda del despertar. La mujer que despierta no se aísla porque odie al mundo. Se aísla porque está aprendiendo a amarse en silencio, sin testigos, sin aplausos, sin juicios. En ese silencio, comienzas a conocerte de verdad. Descubres qué te da paz, qué te inspira, qué te enciende y qué cosas hacías solo para sentirte aceptada. Te das cuenta de cuántas versiones de ti misma nacieron de la necesidad de agradar y entiendes que la soledad es el precio de volver a casa. Carl Jung decía que el proceso de individuación, ese momento en que el alma se separa del molde social para encontrarse consigo misma, es siempre un viaje solitario. Pero en esa soledad no hay vacío, hay presencia. Presencia de tu alma, presencia de tus ancestros, presencia de esa parte divina dentro de ti que había estado esperando ser escuchada. A veces, la vida te retira personas, no porque te esté castigando, sino porque tu frecuencia ya no cabe en esos espacios. Tu crecimiento incomoda a quienes aún viven desde la herida, y eso está bien. No todos están listos para acompañarte a la cima de tu conciencia. Algunos solo estaban destinados a caminar contigo hasta cierto tramo del camino. Y sí, duele soltar manos que amabas. Duele quedarte en silencio cuando quisieras explicar. Duele mirar atrás y no reconocer los rostros que antes llamabas hogar. Pero ese dolor es parte del parto espiritual. Es la contracción antes del renacimiento. Porque toda mujer que se reencuentra consigo misma debe pasar por el desierto de la soledad. En ese desierto, el alma se purifica, dejas de buscar amor y comienzas a convertirte en él. Dejas de mendigar aprobación y empiezas a validarte a ti misma. Dejas de correr detrás del ruido y eliges el silencio como templo. Y cuando logras amarte así, sin testigos, sin espejos, sin aplausos, te conviertes en algo que el mundo no puede controlar. Una mujer libre, libre del juicio, libre del miedo, libre del deseo de complacer. Esa libertad puede parecer soledad para quienes aún no la han experimentado, pero tú sabrás la verdad, que en esa aparente distancia de mí no todos, por fin estás contigo. Después de caminar por el silencio, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no buscas ser comprendida por todos, ni justificar tu brillo, ni pedir permiso para existir como eres.
Tu poder se vuelve suave, como la luz del amanecer, no grita, pero ilumina todo lo que toca. Comprendes que la fuerza no está en resistir, sino en habitarte por completo. Ya no te defines por tus heridas, sino por lo que has hecho con ellas. Has aprendido que el amor verdadero no te apaga, te expande, y que quien se siente amenazado por tu crecimiento solo revela la parte de sí misma que aún no ha despertado. Tu energía, antes dispersa tratando de agradar a todos, ahora está concentrada en ti, en tu calma, en tus proyectos, en tu fe. Ya no reaccionas ante cada crítica, ni te desgastas explicando tus decisiones, porque has entendido algo que cambia todo. No necesitas ser comprendida para estar en paz. Esa comprensión te da un nuevo tipo de poder, uno silencioso, sereno, implacable, el poder de quien ha pasado por el fuego y ha decidido no arder más, sino brillar. La mujer que se reencuentra con su alma se vuelve un faro, no porque busque atención, sino porque su autenticidad atrae naturalmente a quienes vibran en la misma frecuencia. Ya no pides amor, lo inspiras. Ya no temes perder, porque entiendes que lo que se va libera espacio para lo que está destinado a llegar. Tu sola presencia se convierte en permiso para que otras también se eleven. Tu historia se vuelve medicina. Tu luz ya no necesita justificarse. Es su propia razón. Las relaciones que llegan a esta etapa son distintas. Ya no se basan en necesidad, sino en resonancia. El amor deja de ser refugio y se convierte en expansión. No buscas que te completen, porque sabes que ya estás completa. Tu energía atrae solo lo que es capaz de sostenerte, y lo que no, se desvanece con una naturalidad que ya no duele. Esta es la nueva etapa de tu poder, la madurez energética, la gracia después de la tormenta, la sabiduría después del caos. Eres la mujer que aprendió a transformar la herida en propósito, la crítica en espejo, la soledad en cuna de su verdad. Tu poder ya no necesita validación, porque ha pasado por todas sus fases. Primero fue fuego, luego ceniza, y ahora es luz templada que guía sin quemar. El mundo necesita esa versión de ti, la que ya no busca demostrar sino compartir, la que ya no compite sino crea, la que ya no se hiere por empatía, sino que ama con límites y compasión. Esa es la verdadera alquimia del alma femenina, convertir la herida en sabiduría, la duda en intuición, la incomodidad en espejo y la fuerza en ternura. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de ser consciente incluso en tu fragilidad, porque la mujer que acepta su vulnerabilidad ya no puede ser manipulada por ella. Y esa libertad, esa calma que llega cuando sabes quién eres, es el regalo más grande de tu evolución. Cuando llegas a este punto, el resentimiento de los demás deja de doler. Lo ves por lo que es, una sombra que busca luz, y en lugar de cerrarte, te mantienes firme, luminosa y serena. Tu autenticidad se vuelve un acto de amor colectivo, una declaración silenciosa que dice: si yo puedo ser libre, tú también puedes. Y así, sin proponértelo, te conviertes en faro, en maestra, en espejo, en testimonio viviente del poder de una mujer que eligió no volver a encogerse. Tu fuerza no incomoda por lo que haces, sino por lo que recuerdas al mundo, que cada mujer tiene dentro de sí la capacidad de renacer, de liberarse, de amar sin perderse, y cuando una de nosotras despierta, todas despertamos un poco más.